hoy está disponible, ustedes están escuchando El viento escapó, el primer sencillo de Mirar a la luz. Dicen que cuando uno mira a la luz se encandila. Yo diría que efectivamente este sexto álbum de Los Electrodomésticos particularmente a mí me encandiló. Porque de verdad es un tremendo trabajo que tuvimos la oportunidad de escucharlo antes, así que lo escuchamos muchas veces. Sí. Y tenemos aquí a Carlos Cabezas y a Edita Rojas. Chiquillos, felicitaciones. ¿Cómo están? Es como con un nuevo hijo. Sí, hemos parido. Sí. Gracias por Están de nacimiento. Yo iba en el auto y seguí de largo así. Seguí de largo para terminar de escuchar. Claro, llegó a Huachuraba. Me devolví. Era Talca y me devolví para escuchar. No, pero en serio lo escuché en el auto. Muy constante. Sí, oye, se mandaron, es un disco que tiene 8 canciones. Sí. Y que... ¿Y por qué mirar a la luz? Porque para encandilar, pues. No, porque, bueno, Carlos tiene ahí una respuesta filosófica. Como siempre, Carlos Cabezas. Le tiro el pase. Responde. Nada, tiene que ver un poco con bueno, el disco apareció, digamos, las canciones aparecieron en pandemia, básicamente, ¿cierto? Después del estallido y la pandemia, que fueron estas dos sacadas al pizarrón que nos hicieron como sociedad, ¿cierto? Estábamos al debe ahí, como en muchos ámbitos. Y nada, que es como en tiempos en que de repente, bueno, en la pandemia estuvimos encerrados, ¿cierto? Sumergidos, como esta sensación de que hay que se puede mirar, ¿cierto? La luz, se puede, después de un tema que se llama Después de Muertos, como que después de ciertas muertes, ¿cierto? Hay vida y que hay luz al final del túnel, que se puede mirar, se puede aprender de todo esto, ¿cierto? Y sentir que hay muchas posibilidades de poder, ¿cierto? Entendernos como sociedad de una manera mucho más luminosa, ¿cierto? De lo que estamos sintiendo ahora, que somos un desastre, que estamos todos repitiendo hace mucho rato. Esperanzador dentro de todo. Pero tiene un positivismo ahí. ¿Sienten Claro. que al menos durante un rato aprendimos algo y después volvimos a lo que estábamos antes? ¿Cómo evalúan? A partir de eso, pues súper interesante aquella reflexión que yo creo que todos a lo mejor tuvimos, ¿no? Sí, ahora va a ser distinto. Vamos a ser mejores personas. Claro. Sí, yo creo que los resultados de este tipo de experiencias que remueven tanto, ¿cierto? No se ven inmediatamente. O sea, probablemente uno se enreda al inicio, como cuando estás con una crisis y estás con todos los sentimientos calientes, entonces que ahí todavía como lo que no internalizas el aprendizaje de eso, ¿no? Pero creo que sí hay unas sensibilidades distintas ahora con respecto a tantas cosas, desde estos oficios básicos de la sociedad que ahora los entendemos de otra manera, todo lo que es salud, qué sé yo, todo lo que es educación, cómo nos entendemos en esos términos, hasta entendernos como comunidad, porque estamos, ¿cierto?, educados culturalmente a ser competitivos, ¿cierto?, que para que te vaya bien a ti tiene que irle mal a otra persona, y eso como que ya si podemos pasar a que para que te vaya bien a ti tiene que irle bien a la otra persona, ya es un cambio importante, pero eso creo que toma su tiempo, no es llegar, ¿no? en que se internalicen esas sensaciones, ese entendimiento, esa conciencia social. Sí, yo creo que igual, claro, eso que dices tú como se veía que todo se está iluminando y FUM se apagó, que es como la dimensión política, siento yo, que es no, con esto que nos pasó. Entonces, claro, desde ahí es así y es un desazón y es terrible y es como en verdad nada cambió todo esto, pero en otras dimensiones yo sí creo que estoy con Carlos en esto de que, por ejemplo, en el estallido pasaron cosas muy bonitas igual y que todavía perduran como colectivos, forma de funcionar colectivamente, esto de que no competir, porque finalmente si nos ayudamos, crecemos. No sé, las ollas comunes, por ejemplo, gente que nunca había escuchado la palabra olla común, insiste en participar en ollas comunes, eso es muy bonito. O la pandemia también nos invitó a cuidarnos, ¿no? El cuidado mío es el cuidado tuyo también. Y eso yo siento que igual perdura un poco. Siento que quedó ahí el cuidado al adulto mayor, no sé, como a los niños. Siento que igual quedó eso ahí. Quizás no es tan visible porque hay harta, como en los medios y en lo que uno ve, hay harta chaya negativa, ¿no? Harta
harta cosa que impide ver la luz. Pero sí, yo creo que hay algo, pasaron cosas buenas que todavía están. Ya no, nosotros somos bien luminosos. Somos como una linterna. Oye, chiquillos, pero además en este disco, a propósito de la mirada colaborativa y de la luz, la energía que tiene, es bien eléctrico el disco además y tiene sonoridades bien diversas, me gustaría saber qué aportó precisamente al sello que tiene este trabajo la presencia de Valentín, por ejemplo, y de Maciel. Yo trabajé harto con Maciel para este disco. Fue un trabajo que yo no había hecho en los discos anteriores. Entonces hicimos como una preproducción de base, bajo, batería, y nos juntamos, estuvimos así tardes enteras, trabajando, escuchando las canciones, tocando, proponiendo. Entonces Maciel aportó caleta desde su vereda así bajística y también en una sonoridad también, que era la idea que el disco tuviera como una cosa más como rockera, garage, pero sofisticado, ¿no? Entonces cayó para ahí, y aportó harto, colaboró harto ahí con sus líneas, es creativa también. Entonces Maciel sí, tuvo harto. Trabajamos harto con ella. Sí, o sea, hay un tema de energía femenina en el disco bien importante que o sea, porque el bajo y la batería son la fundación, pues son el pulso, el corazón. Claro, el corazón de los temas. Entonces creo que se siente que hay una diferencia con los discos anteriores en esos términos. Se siente esa energía. En general, en la producción del disco está la Amalia haciendo el arte, como que hay harta energía femenina dando vuelta por ahí y es bien refrescante. Es como sutil de alguna manera, pero creo que está bien claro en el disco esa diferencia. Y Valentín desde siempre que ha tenido el aporte ahí en términos de producción musical, porque los temas como que se levantan así bien brutos y Valentín los afina un poco. Aparte, aseo y ornato, después otro tipo de pues ahí haciéndole muchos arreglos, ¿cierto? De teclados y qué sé yo, Valentín básico ahí en el disco, sí. Sí, claro. Estaba pensando en la forma, ¿no? ¿Cómo llegaron a este trabajo en términos de composiciones? ¿Cómo fueron llegando? ¿Habían ideas centro que querían mantener de manera transversal? ¿Fueron aisladas? ¿Partieron con algún concepto? ¿Cómo lo fueron construyendo? Sí, básicamente, como hablábamos, partió en esos tiempos de pandemia en que estábamos muy sumergidos y en general como que no ponemos ideas antes, ¿no? En general como que está esta idea de que la música va sacando sola todas las inquietudes que tú tienes y todo lo que sientes y todo lo que te pasa con todo lo que está pasando alrededor tuyo, ¿cierto? Entonces es como ponerle oreja nomás a la música que te va soplando las melodías y las melodías se van transformando en texto que va levantando, ¿cierto?, todas estas inquietudes. Entonces tiene esa... desde dónde salió, ¿cierto?, de este encierro pandémico, tiene una sensibilidad mucho más social, más amplia, más colectiva que los discos anteriores que tenían enfoques más personales quizás, ¿cierto?, porque es como lo que transitábamos antes que esto, ¿cierto? Entonces hay harto más de conciencia social ahí, de colectiva, qué sé yo. Pero nada, los discos como que se mandan solos, las canciones también, y uno como que valora que sea así, porque nada, como parecía que o sea, si te llegas a poner inteligente no funciona nunca en esto, ¿no? Eso, la astucia y todas esas cosas no funcionan. Eso es bueno que aparezcan así, que tengan o sea, porque el disfrute de uno es eso, es la sorpresa con lo que aparece, ¿cachai? Eso de no saber dónde van a llegar las cosas, pero llegan, ¿cierto? Se arman y qué sé yo. Que los sorprenda este proceso como artesanía, ¿no? Que los sorprenda a ustedes mismos también. Exactamente. Lo que comentabas de levantar el texto, claro, de que te lleve para un lado que a lo mejor en un comienzo hay solo un murmullo nomás, ¿no? Claro, exactamente. Tiene mucho de juego. En general...
todo esto que disfrutamos cuando cabros chicos, digamos, que lo perdemos cuando entramos al colegio y después todo está, como alguien decía por ahí que es tan importante mantener en términos creativos ese espíritu de juego, ¿no? De no saber lo que está pasando mucho, de asombrarse, y la curiosidad. Asombro y curiosidad son palabras claves en esto, ¿no? Y disfrutamos mucho eso, porque de esa sorpresa de ver a dónde llegan las cosas, ¿cierto? Nada, más allá mucho más allá de los intereses, o sea, no sé, de las cosas personales que va a tener uno. Claro. El privilegio de trabajar jugando. Sí. De ganarse la vida jugando. Así como estoy yo ahora jugando. Oye, pero es que me he bailado toda esta canción. Es que este es mi otro sencillo, fantástico. Que además es la canción que cierra el disco. Imagínense, si cierra así, para que vayan pensando cómo está el resto del disco. Lo que nos gusta a nosotros. Vamos a poder ver este disco en vivo, vamos a poder tenerlo en físico, esas cosas que está escuchando la gente a lo largo de todo el país y dice, y van a venir para acá, lo voy a poder comprar. Sí, vamos a presentar el disco el 11 de mayo en el Teatro Oriente. Va a ser como la presentación oficial del disco. Va a salir en vinilo, está fabricándose en este momento. Los tiempos de los vinilos sabemos pues que son más lentos, son harto más lentos, entonces no tenemos una fecha clara, pero está en el proceso de fabricación. La idea es que para ese show a lo mejor ya estén, ¿no? Claro, la Ya, idea es que, perfecto. claro, esa es como la idea. Ya. Teatro Oriente, 11 de Teatro mayo. Oriente.ticket, estoy viendo que ya están a la venta entradas.ticket y tienen un par de fechas en provincia, estoy viendo, en Quilpué y en Concepción también. Sí, bueno, los teatros municipales ahí. Claro. bonito. Sí. 8 de junio en el Teatro Municipal de Quilpué y 14 de junio en el Teatro del Bío Bío de Concepción. Para quienes nos están escuchando en regiones también se puedan sumar. Bueno, imaginamos que se van a ir sumando más fechas, porque a medida que la gente va descubriendo el disco, obviamente va demandando esto, porque tocarlo en vivo ya es otra cosa, ¿no? Sí, ahí. Sí, pues ya hemos adelantado algunas canciones en vivo y es súper, sí, pues para nosotros al armar un show, mostrar hijitos nuevos. Claro. Súper entretenido, pues, y ver ahí cómo la gente responde, cómo lo reciben y todo. Entonces tocarlo entero, presentarlo, sí, es bacán, es muy bonito. Sí, y el Teatro Oriente también se presta ahí para hacer puestas en escena interesantes también. Nos gusta mucho eso de irnos en estos viajes ahí de puesta en escena con esta tripulación que tenemos, Rodrigo Sepúlveda y qué sé yo, el J de los Trinos, todo ahí. Estamos pensando ahí cómo hacer una buena puesta en escena para el lanzamiento en el Teatro Oriente. Y tiene una acústica increíble ese teatro, además. Después Sí. que lo remodelaron, quedó maravilloso. Oye, muchachos, ¿y cómo es el cruce generacional que se da con los electrodomésticos? Porque da la sensación de que ya está como, no solo los que los escuchamos siempre, sino que nuevas generaciones que se han ido sumando, po. Uno que evangeliza a los más chicos. O sea, a lo que aspiramos es ojalá que eso ocurra harto, que sea lo más transversal posible el público que llegue a este disco, pues, y que ojalá les guste, como Carlos puso en una cosa que publicaste, eso que decía, ojalá para algunos sea el primer disco de los electros que Exacto. escuchen, ¿no? Claro. Entonces, eso es, o sea, lo que más queremos que pase, ¿no? Sí. Hay una herencia musical más allá de Sí, pues. la broma que decía Sandra. Yo creo que lo dice en serio, digamos, es una herencia musical. O sea, con lo que más chochamos, seamos sinceros, es cuando nuestros hijos o hijas escuchan Buena música. la música que escuchamos nosotros. Y que digamos. enganchen, La crianza sí. musical es Bueno, buen punto ese. Sí, o pues. sea, mucho más que con un 7 en el colegio. Sí. 1000 veces, pero Sí. 1000 veces más. O sea, 7 en Bueno. lenguaje. no, el otro día bueno. mi hija puso los Beatles y yo estaba, dije, yo ya la hice. No, ya la hice. Ya. Claro. Agarró el disco solo, no, ya la hice. Sí, pues, sí. Ah, Sobre todo con la música que anda dando vuelta hoy día. Más mérito. Claro, lo hice bien. Exactamente, sí. pero a ustedes les debe pasar montones. A lo mejor no se dan cuenta, no sé si se percatan de eso, ¿no? Porque son parte de nosotros desde hace siempre, digamos, tantas décadas, que a lo mejor no se percatan ustedes de eso, ¿no? De que va llegando gente, de que va llegando nuestros hijos, sobrinos, gente más chica. Lo que tú decías, Carlos, que ojalá sea este el primer disco que escuchen de Sí. lo electro. Sí, nos hemos dado cuenta en los recitales también que hay gente cada vez más joven, que llegan con los papás muchas veces, ¿cierto? Pero después te buscan y te hablan así como con sorpresa y... Yo quiero más. Más jóvenes, Igual por claro. lo menos a mí en redes me habla gente como de mi edad o mayor incluso. Es rara la persona veinteañera o los descubrí la semana pasada y me gustaron. Eso no me pasa tanto, en verdad.
Entonces no lo tengo tan claro, quiero más. Pero es que a lo mejor los chiquillos lo escuchan, pero no lo manifiestan todavía. De hecho, estaba pensando en lo que ocurrió en el marco del Festival de Viñadita, por ejemplo, que Cancamusa acompañó a los Bunkers. Sí. Y una imagen que se viralizó mucho es el de una niñita sentada en una batería frente a la pantalla mirando a Cancamusa, así como con la idea de quiero ser baterista también. Y ella, cuando vio esa imagen y le preguntaron, dijo, bueno, es que yo también me inspiré viendo a mujeres bateristas, Claro. ¿no? Y ahí, bueno, apareces tú, aparece la Juanita Parra y uno dice, oye, pero qué bonito y qué bueno que se vaya abriendo a estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, pues, por eso digo, eso es lo que espero que esté eso sucediendo, ¿no? Que quizás no lo veo, no sé, como dices tú, quizás no me llega tanto esa información. Pero si eso está pasando, bacán, súper, súper, sí. Es necesario además que haya más espacio para las mujeres, por ejemplo, como decía Carlos recién, en disco que hoy día tiene una energía más femenina. Hoy día las mujeres están ganando mucho más espacio también en la música. Po. Sí, harto. Ahora en los festivales se vio mucho. Bueno, en mi sector, así me voy a salir un poquito del tema electro, Sí. pero en el Festival de Olmué hubo números clave con mujeres bateristas. Alejandro Sanz llegó con una mujer baterista. Exacto, Cancamusa los Miranda. con los Bunkers, claro, Miranda, sí, o sea... Cuidado, Sí, pues y cuando le abren los espacios las mujeres se los ganan, Sí, pues si po. tienen ahí talento. O si no, los abrimos. Exactamente. Sobre todo esta semana que es el día de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, hay que hacerlo. Oye, muchachos, me quedé con algo que decía recién a propósito de este disco, Ledita, que quieren que sea a lo mejor el primer disco para muchas generaciones, Carlos. Entonces, es como un volver a nacer para el electrodoméstico, ¿no? Bueno, cada ¿Esas disco como que generaciones? pasa un poco eso, ¿no? Este disco sí tiene un refresco ahí contundente en esos términos, te diría yo, porque es bien acancionado, como que es bien directo, simple, pero bien directo al grano, digamos. No sé, tiene como un formato bien distinto y con esta energía distinta que hablábamos recién. Creo que tiene eso, tiene un poco de refresco existencial para nosotros. Está bueno, sí. ¿Y cómo es sacar un disco nuevo en estos tiempos en Chile? ¿En qué sentido es esto? Que siempre se dice que es difícil vivir de la música, que pucha que es complicado, que hoy día las nuevas generaciones todos lo sacan así como de a una canción y lo sacan desde su estudio en la casa, grabado en YouTube. Sí. Y no el concepto disco. Claro. ¿No? Una conversación entre canciones y temas y cosas así, ¿no? Claro, sí, el concepto de disco está como ya no está tanto. Sí, po. Sigue siendo complicado dedicarse a la música, siento yo. Pero claro, ahora las formas son distintas. Para nosotros fue un proceso, grabamos 4 canciones y después de varios meses grabamos las otras 4, por ejemplo. El EP sigue siendo una buena estrategia. Pero claro, antes era encerrarse una semana a grabar un disco y salía, ahora es distinto todo. Sí, o sea, Que- es una dinámica distinta que tiene sus cosas buenas, Claro. pero también hay cosas que se pierden un poco. Esto que hablabas tú de los discos conceptuales que eran antes, ¿cierto? Que era el disco entero, era Completito, claro. era una idea y tú escuchabas el disco claro. Entonces ahora, bueno, hay de todo un poco en la industria musical. Ha adquirido muchas dinámicas, ¿cierto? Que vienen de modelos de negocio y eso como que entra a desordenar un poco, ¿cierto? Toda la situación y la manera como le llega a la gente, ¿no? Claro. Pero esta inmediatez, por ejemplo, de tirarlo en plataformas y que hoy día ya lo puede escuchar cualquier persona, yo lo encuentro maravilloso. Sí, O sea, ya no hay que esperar a tener el CD, digamos, o que te lo copien en un cassette de 90 minutos. O que suene en la radio y el locutor no hable para que Claro, pueda grabar. El rec. De hecho, le vamos a hacer una invitación porque no solo tienen la posibilidad de escuchar el disco Mirar la Luz completo en las plataformas, sino que además en Spotify hay un podcast maravilloso que hizo nuestro compañero Francisco Tapia Robles para que ustedes lo puedan escuchar con conversación en extenso allí para la historia de Mirar la Luz. Así es que se puede dar la joyita completa. Escucha el podcast, escucha el disco, después escucha el podcast de nuevo, después escucha el disco de nuevo y así. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Un lujo completo, Se ¿cierto? vinculan. Pero es Sí. que las plataformas no nos permiten eso también, ¿no? O sea, de pronto a veces uno tiende a como a demonizar ciertas cosas, ¿eh? y no, pues tienen unas herramientas súper, digamos, transversales, ¿no? Claro. Inmediatas, democráticas también en algunos casos. Claro. Que bueno, que ayudan un montón, ¿no? Sí, pues claro, antes era un lujo poder ser el primero en escuchar un disco, era un lujo. El Exacto. primero que se lo compró
bueno, todo lo que eso significa, digamos. Pues, entonces, sí, pues ahora, como decís tú, se democratiza ese acceso. Bacán. Ahora podemos ser los primeros en ir a escucharlo en vivo. En 11 vivo, de otra mayo, cosa, teatrooriente.ticket, las entradas ya están disponibles, así es que ya lo saben, mientras podemos ir ensayando, escuchando las plataformas digitales. Apréndanse las Mirar la luz, letras. exactamente, porque de verdad se viene súper potente el disco. Carlos, Edita, muchísimas gracias. Carlos, una por su consulta, tiempo. estábamos hablando de discos, ¿no? Sandra también. ¿Cuál es el primer disco que te acuerdas que compraste? Me acuerdo ¿Que perfecto. tuviste? El primero fue Goodbye Cream, de los Cream, El Cream. y Smash Hits de Jimi Hendrix. Ah, más o Esos fueron los dos discos, los primeros que compré. En Ovalle. ¡Éjale! ¿Se acuerdan ustedes? Edita tú. ¿Cómo llegaban a Ovalle? Pero que yo haya decidido comprarme. ¿O cómo llegaste a lo mejor al primer disco? No sé. O sea, es que Pues me sí, uno acuerdo en la muy casa. chica, un disco de Casimiro y sus amigos que era de música infantil. Qué grande. New Kids on the Block, yo fui. Obvio, sí, sí, Pero obvio. sí me ¿Tú acuerdo estás que de por Navidad? decisión, un disco que yo junté plata y fui a Fusión, esa tienda de discos que había, y que uno podía encargar discos afuera, y encargué uno de Tori Amos. Ese fue un disco en que invertí, ahorré y lo encargué. Claro. Qué bonito tener ¿Tú, Sandra? recuerdos del primer disco. Yo tuve un disco de los Pitufos. Yo también. Sí, lo era tuve. maravilloso. Sí, bueno, sí, yo maravilloso. tenía uno de cuentos de Horacio Sí. Quiroga. Que hay todo un Mira. tema psicológico Sí. ahí, ¿eh? No, yo no sé por me qué. imagino. Explica muchas cosas. Amor, locura y muerte en Claro. disco de Oh. vinilo. ¿Ah? Pero el primero Fantástico. comprado. Pero el primero comprado, me compré uno de Benny Goodman. Qué elevada. Pero sí. Pero es que a mí me gustaban muchas músicas distintas. Entonces, cuando me lo pude comprar yo, en mi casa ya habían comprado otro, me compré De los a Benny Pitufos Goodman, a sí. Benny Goodman. Cacha, el medio cambio. comprado por mí Sí. fue La Voz de los 80. El primero comprado por Mira. mí fue La Voz de los, Ah. La Voz de los 80. Estaba- Es que ese ya lo tenía mi hermano y yo se lo robaba. Entonces, no, el cuando me primero compré comprado por uno, mí pues, fue la claro. Voz de los 80. Qué Chico, grande. pues, chico, Sí. juntando lucas ahí con mi abuela, La Voz de los 80. Y ahora nos seguimos comprando discos, así que esperar que salga en formato Ahora vamos por físico el el Mirar la retorno. Luz. Muchas gracias, muchachos. Oye, gracias. Gracias. Que estén bien.